Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por la paciencia con la cual nos tratas y sobre todo gracias por la forma como nos levantas por medio de tu gracia. Sin ti esto no es posible. Ponemos ante ti este día lleno de tu luz, de tu amor, de tu verdad, clamando que nuestro ser sea abierto a la enseñanza, a la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Aparte del conocimiento, Señor, que tú nos puedas dar, necesitamos que tu palabra transforme nuestra vida y nos prepare para el tiempo que vivimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias, Señor. Bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. Rico el frito del día de hoy. Rico, ¿verdad? Hasta el cerebro nos destapó. Bien, 3 de noviembre, estamos en la Coinonía Base, estamos viendo las puertas. Estamos en el área de la gran jornada y en lo que se refiere a la gran jornada, pues ustedes saben que esta es parte de una temática general de estudio que ya tenemos varios meses de estar trabajando. La primera fue la apertura del Señor, el Señor se abrió, Jesucristo fue engendrado y por medio de Jesucristo se hizo la creación de los seres espirituales y se hizo la creación del hombre. El hombre en el Edén no obedeció, cayó. El hombre en el Edén, nosotros para entendimiento de nosotros le hemos llamado la pequeña jornada. Y el hombre caído, el hombre aquí en este terreno donde nosotros estamos, que se llama tierra, le hemos puesto la gran jornada. Y en relación a la gran jornada ya hemos tocado un montón de temas. Entre ellos hicimos una síntesis del Edén y en la gran jornada estos son los temas que hasta la fecha hemos tocado. Toda la palabra de Dios, todos han pecado, a la perversión de los sentidos, etc. Y en el punto 7 vimos la perversión específica de los sentidos del alma y vimos la imaginación y la razón, la conciencia y memoria, vimos el afecto e hicimos un resumen del alma y tocamos específicamente en esa oportunidad lo que son los instintos. Luego entramos a ver la perversión específica de los sentidos del espíritu. Y ya vimos la fe y la oración, ya vimos la esperanza y reverencia y hoy vamos a ver la adoración, el instinto o los instintos del hombre y si nos da tiempo pues un pequeño resumen. Así es que vamos a entrar a otra etapa interesantísima en relación a lo que es el ser humano. Aquí tenemos el sentido del tacto a nivel del espíritu es la adoración, lo podemos ver bajo este diagrama y dice qué pasó en nuestro sistema, ¿qué pasó a nivel de la fe? Hemos visto que la iniquidad cuando entró turbó lo más íntimo del ser humano y turbó el espíritu, el alma y el cuerpo. Y a nivel del cuerpo hemos hablado que el sentido se llama el tacto, pero que a nivel del alma este sentido se llama el afecto y a nivel del espíritu se llama adoración. El hombre en el Edén tenía su preferencia, si se puede llamar así, para la relación con Dios. La relación, el oír, el ver, el sentir, etcétera. Todos los sentidos enfocados hacia Dios, ese era el propósito. Allí estaba toda la causa del hombre. Sin embargo, sabemos que el hombre comió del árbol prohibido. Y a partir de ese momento, la adoración del hombre ya no fue Dios, la relación no fue con Dios, fue el hombre consigo mismo, el hombre con la naturaleza. Cuando los sentidos internos del ser humano son pervertidos, uno pierde todo sentido de orientación. Me gusta mucho este diagrama porque nos ayuda a entender. Usted conoce esas ruletas donde uno juega lotería y viene la persona y gira y va dando vuelta. Imagínese 3 esferas a las cuales a cada una de ellas se le da diferente giro. Y llega un momento en que si no coincide el 1, 1 y 1, uno está perdido. Entonces las 3 esferas, tanto el espíritu, el alma como el cuerpo, es como que lo que entró, la iniquidad que entró, hizo girar el espíritu, hizo girar el alma e hizo girar el cuerpo. Entonces todos los sentidos quedaron turbados. Y solo Cristo, su obra, es la que puede hacer que todos los sentidos se vuelvan a ordenar. Ordenar quiere decir limpiar. Ahora, también esto es conocido como el hombre estaba en el Edén en lo que se llama la armonía universal, pero el hombre perdió la armonía internamente, perdió la relación con Dios.
Al perderse todos los sentidos, el hombre ha ido de golpe en golpe, de trauma en trauma, y es lo que podemos ver hoy a nivel del mundo. Y podemos explicar la historia universal del hombre, llena de maldad y de guerra. El hecho de que podamos estudiar esto nos hace ver la batalla que hay también dentro de nosotros. La batalla es personal. Cuando se juntan varios ladrones, ya saben que su propósito es robar. Y si se presenta a alguien, su propósito es aniquilar. La cuestión es que no se han descubierto en su maldad. Lo que el hombre no sabe es que cada uno de nosotros tiene los mismos ingredientes, pero en una forma más educada o sofisticada. Pero a la hora de la hora todos tenemos lo mismo. Es Cristo quien nos viene a hacer ver que el hombre está caído y está pervertido. Entonces, el hecho de poder ver que hay perversidad a nivel del espíritu nos hace entender que algo tiene que cambiar. Entonces dice, empezó a adorar 4 cosas. Hay elementos que son importantes entender. Si sumamos los elementos, es fácil hacer el diagnóstico. Una persona que es ignorante, una persona que se deja manejar por sus instintos y una persona orgullosa, ¿qué puede salir de ahí? A ver, pregunto, ¿qué puede salir de ahí? Entonces, el sistema caído, pues ha tratado de educar al hombre para que no se maneje exclusivamente a través de sus instintos. Pero el plan de Dios no solo es que salgamos de los instintos, sino que también salgamos de la iniquidad que entró y turbó todo nuestro ser. Por eso necesitamos ver las cosas. Y dice, ¿a qué adoramos o qué adora el hombre fuera del perímetro de adoración de Dios? Cuando el hombre sale y sale ciego y su mente y todo su ser está pervertido, ¿en dónde enfoca el hombre su adoración? Entonces vamos a ver 4 elementos. El primero es las obras de sus manos. El hombre comienza a verse a sí mismo y el hombre tiene capacidad de levantar estatuas de oro, de plata o hacer híbridos, porque el hombre en su esencia es un hombre de fe. Tiene que poner, este sentido lo tiene que poner en algo porque es un motivador para seguir adelante. Entonces, Éxodo 32:8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hemos platicado en otras oportunidades que si hay alguien que fabrica dioses es la ignorancia. Porque la ignorancia va acompañada del temor, va acompañada del orgullo y va acompañada con un montón de elementos. Entonces, a lo que tememos, a eso adoramos, como una forma de apaciguar ese instinto de conservación. Entonces, adoramos la ignorancia, adoramos el orgullo y de alguna manera nosotros somos el objetivo de nosotros mismos, las obras de sus manos. El hombre pone su fe en sí mismo, en que poseo, tengo familia, tengo un campo, tengo un terreno, en fin, se enfoca haciendo ver que esto le va a dar el sentido a su vida. Pero todo eso es parte de la escuela de la autorrealización. Si vemos más arriba, vemos que Dios controla todo, nada escapa a Dios. Sin embargo, nosotros aquí caídos y con los sentidos pervertidos, pensamos que nosotros somos el epicentro de todo, incluso hacer pensar que merecemos adoración. Y este era el problema de los que eran reyes en Antiguo Testamento o en la historia universal. Los que llegaban a ser monarcas se les daba el carácter divino. De hecho, el César solo quería que le dijeran a él el Señor, ¿verdad? Que lo reconocieran como la autoridad y digna de adoración. El hombre pervertido lo que anda buscando siempre es una forma de consolidar la inseguridad que tiene adentro. Y una forma de consolidar su inseguridad es haciendo que los demás lo adoren o lo reconozcan o lo estimen o lo aprecien o lo pongan en un lugar en donde se sienta que es una especie de mariposa de colores. Entonces, las obras de sus manos, el hombre buscando por sí mismo ubicarse y darle sentido y propósito a su vida, engaño.
cómo el hombre, en la parte más íntima de sí mismo, anda buscando un refugio, pero el hombre no encuentra el refugio en sí mismo, solo hay un lugar para ese refugio. Amén. Ok, la segunda es lo desconocido, el cielo. Solo fue cuestión de tiempo de que el hombre comenzó a ver el cielo y vio el sol, vio la luna, vio las estrellas, vio los cometas, vio los eclipses, etcétera, y comenzó a trasladar su imaginación más allá y comenzaron a adorar lo que estaba arriba de ellos, lo que no comprendían. No entendieron el fuego, no entendieron el sol, no entendieron y comenzaron a levantar altares en los cielos. Segunda de Reyes 21:3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Nuevamente la ignorancia. La ignorancia, el orgullo, el temor, cuando se confabulan todos estos elementos, el hombre tiene que buscar un refugio o una piedra donde pueda decir sobre esta piedra, este es mi lugar de apoyo. Toda piedra que no sea la roca de Jesucristo es temporal, es efímera y solo es cuestión de tiempo de que esta piedra caiga. El problema es la concepción del hombre en relación a las cosas de Dios. Al no entender, el hombre busca cualquier cosa en que creer. Y de esa manera el hombre va camino de muerte. La tercera, Satanás, Mateo 4:9, y dice esta cita, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás desde el principio, si lo vemos bajo la historia bíblica, quiso ser más del puesto que Dios le había dado. Y si usted ve reflejado esto en todos los hombres, todos queremos algo más porque todos pensamos que no hemos sido apreciados lo suficientes o valorados y que merecemos más. El principio satánico de Lucifer es siempre quiero más. Y al decir quiero más, quiero ocupar el lugar de privilegio. Y de hecho hay algo todavía en nuestro corazón que anda buscando ser reconocido, estimado, amado, porque todavía el sistema no sabe quiénes somos nosotros. Y a la hora de la hora, y bajo la visión de la cruz, ¿qué somos nosotros? Piénselo, ¿qué somos? Nada. ¿Qué es nada al cuadrado? Entonces el hombre piensa sobre una estructura y sobre esa estructura no se da cuenta de que esa estructura es efímera, es tonta, es banal. Por eso la importancia de no salir del perímetro de la cruz, porque la cruz nos ubica inmediatamente en esa posición. Satanás quiso subir, hay varias citas, está Isaías 14, 12:14 o Ezequiel 28, que habla casi de lo mismo en diferente aspecto, pero habla del mismo personaje. Él, en su hermosura, en su sabiduría, tanto verse a sí mismo que pensó que él podía ser Dios sin tener naturaleza de Dios. Y ahí está el principio. Y así como él cayó, él piensa que puede hacerlo con el hombre. Entonces el hombre caído necesita en quién enfocarse. Y Satanás le ha dado suficiente material para que el hombre se mire a sí mismo, o haga estatuas, o mire a otro hombre, o adore cosas espirituales no de Dios. Me estoy refiriendo al ocultismo y a todo lo que se refiere a la magia o a todo lo que se refiere a esa esfera de lo paranormal, que algunos le llamarían así. Entonces, Satanás lo que quiere es, de alguna manera, directa o indirectamente, buscar la adoración. Así como hizo que el hombre cayera y que no tuviera adoración con Dios, quiere permanecer o quiere mantener al hombre bajo esta cautividad. Hay algunos que hasta adoran la muerte, la veneran pues, ¿y no es eso un objeto para evitar que vean al que es el que venció la muerte? Entonces tenemos a Satanás, y el último es la criatura. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Esta cita es sumamente importante porque, como hemos podido ver, ¿cuántas puertas tiene el espíritu? ¿Cuántos sentidos? ¿Y cuántos sentidos tiene el alma? ¿Y cuántos sentidos tiene el cuerpo? ¿Y cuántos sentidos tiene los instintos? 5. Entonces quiere decir que hay 20 puertas. 20 puertas que juegan unas con otras, y a la hora de la hora, esto hace dentro de nosotros un remolino terrible de pensamientos, de decisión, de contradecisión. Es una especie de un maremoto que se levanta en nuestra mente, y el único que puede ordenar nuestra mente es Cristo Jesús. Ahora, una cosa es que Él esté adentro, y otra cosa es que nosotros pongamos todas estas cosas a los pies de Cristo. Porque solo en Él nuestra vida agarra sentido, agarra propósito, agarra orden, todos los sentidos. Por eso es que todos los sentidos tienen que ser limpiados. Veamos esto bajo el diagrama que hemos estado estudiando. Ahí está la iniquidad. La iniquidad ha entrado a lo más íntimo del corazón del hombre, en lo más profundo, en la voluntad del hombre. Ha pervertido y ha hecho que la voluntad del hombre en el Edén, en vez de ser enfocada hacia Dios, ha sido enfocada hacia estas cosas, específicamente en el sentido de la fe. Entonces la fe fue violentada, y de esta manera vemos cómo el hombre perdió su traje, y todo su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo ha sido trastornado, ha sido convulsionado, ha sido pervertido, y de esta manera podemos ver cómo la imaginación pervertida que pervirtió la imaginación. Y el fruto de esto, ¿dónde se va a registrar? En los ojos, ¿sí o no? Y si vemos también la perversión del sentido interno de la oración, si es pervertido, va a ser pervertido también la razón, y la boca va a perder su capacidad de cumplir su función a nivel de sentidos. Y de igual manera, a nivel de esperanza, la conciencia fue violentada, el hombre ha perdido la capacidad de discernir los olores, y de esta manera vemos cómo cada uno de los sentidos ha perdido su capacidad y el hombre se ha ido enajenando. En este caso, el que nos quedaba era la adoración. La adoración, en vez de ser hacia Dios, ha sido hacia estas 4 cosas. Y hablamos de las obras de sus manos, lo desconocido del cielo, Satanás o a la criatura. El hombre necesita poner, así como la fe, un sentido de orientación, pero en el fondo de todo esto que usted puede ver, el hombre es amador de sí mismo. Eso es lo que inyectó. Entonces, en ese amor desordenado de sí mismo, aunque diga, yo adoro o yo hago, en el fondo a quien se busca es a sí mismo. ¿Cierto? Descubrir eso es precioso. No por cuanto el pecado sea el pecado, sino es precioso porque ya lo podemos llevar a la cruz. Lo peligroso es no saberlo. Ahí es donde nos perdemos. Entonces, si el sentido de la adoración está pervertido, dígame usted cómo está pervertido el sentido del afecto. Y dijimos que el afecto es vil, se hizo sin afecto natural, se hizo carnal, se hizo desordenado. Hoy estamos en este sentido. Y de esta manera todo este sentido es pervertido. Entonces, un solo sentido, ¿cuánto daño le puede hacer un hombre? Por ejemplo, pensar en Baal, porque estamos tan trastornados, entonces vamos a ofrecer nuestro primer hijo varón a Baal o a Astaret o a Moloc, y lo vamos a ofrecer en sacrificio. ¿Realmente estamos haciéndolo por adoración a Baal o por miedo? Por miedo, por temor. Entonces sacrificamos muchas de nuestras cosas por los temores que están afuera, ¿de acuerdo? Pero sobre todo por la inseguridad que nosotros tenemos. Ahora en Cristo la cosa no es así. Cambia. La cuestión es que le demos a Jesucristo el poder y la autoridad y el señorío sobre nosotros. El día de ayer, en la prédica del domingo, dijimos, Cristo en mí. Entonces, imagínense, voy a pensar que Sergio viene a mi casa. Entonces, si Sergio viene a mi casa,
¿quién soy yo? ¿El anfitrión o no? ¿Cierto? Entonces voy a atender ¿a quién? A Sergio. ¿Y qué quiere Sergio? Entonces él está en mi casa. Pero cuando yo estoy en Cristo, quiere decir que yo estoy ¿en dónde? En la esfera de Cristo, donde Él es el Señor. Entonces son dos etapas, Él en mí, pero la idea es que yo esté en Él, siempre, porque Él es el que me sostiene y me da todo. Entonces son dos áreas importantes de nuestra vida. Cuando la tenemos clara, es cuando sabemos si somos salvos o ya somos salvos y tenemos un Señor, porque Salvador ya lo tenemos. Pero que sea Señor de mi vida, yo diría, todavía está como para que hagamos un pequeño test y nos veamos un poquito. Entonces, aquí tenemos este sentido y al estudiar todo esto uno queda con un sabor de, bueno, vos Ángel, ¿hasta dónde vamos a llegar viendo y estudiando al hombre? Contra más vemos la grandeza de Dios, más nos va a ver, más nos va a hacer ver el Señor lo que hay dentro de nosotros. El Señor quiere nuestra colaboración para llevarle a sus pies las tinieblas, las fortalezas malignas, toda la manipulación que nuestra alma y nuestro espíritu puede generar en silencio. Nuestro pensamiento es nuestro peor enemigo. La pregunta es, ¿de dónde viene ese pensamiento? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es un pensamiento? Bueno, un pensamiento puede ser la colaboración de un proceso mental donde la mente, donde la lógica, y uno se va por un montón de elementos. Partamos de lo sencillo. Un punto A y un punto B se forma, hay una idea. Y de esa idea puede venir un pensamiento. Y ese pensamiento, si no lo discernimos, lo consentimos. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿quién es mi peor consejero? Mis pensamientos. Porque mis pensamientos, basados en mi amor propio, ¿a dónde me va a llevar? Siempre a buscar algo superior, siempre a buscar la aceptación, el cariño, y nos olvidamos de que tenemos uno que nos compró, que ya no nos pertenecemos, que somos de Él, pueblo de Dios. Ok, entonces concluyamos. Dios por medio de Cristo, ¿qué es lo que nos ha dado? Por favor, todos juntos. ¿Tenemos necesidad de ir a los pies de Cristo? ¿Usted ha podido ver el día de hoy que hay adoración extraña en su vida? ¿Sí? Entonces creo que es un buen momento para que oremos. Vamos a dejar todo y vamos a pedir al Señor que nos traiga sanidad en este sentido, en el sentido de la adoración. Dejemos todo, pongamos en una actitud de, Señor, aquí estoy, y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a pedirte perdón. Nuestra ignorancia es grande, nuestra pereza es grande, nuestro desconocimiento de ti, pero sobre todo de nuestro mí, de nuestro yo, es terrible, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy podemos descubrir, en el fondo es idolatría, Señor. Porque si adoro al hombre, si adoro el cielo y lo que hay en el cielo, si adoro lo desconocido, o si adoro lo que yo ignoro, es idolatría, Señor. En el fondo mi adoración ha sido equivocada. En el fondo descubro que soy amador de mí mismo, que me amo en una forma egoísta y que me adoro en esa forma. Pero no descarto, Señor, que los temores internos me hicieron buscar, me hicieron reconocer adoración extraña, Señor. Y en el nombre de Jesús vengo a pedirte perdón, porque hasta allá descubro la rebelión, el engaño, la manipulación y la forma como yo he abonado internamente todo este proceso. No le puedo echar la culpa a nadie. Yo soy culpable, yo he pecado y en el nombre de Jesús vengo a pedirte perdón,
Perdóname, Jesús. Límpiame con tu preciosa sangre. Lávame, Señor. Déjame blanco como la nieve y purifica este sentido. Que la adoración, que es un sentido que tú pusiste en mi vida, sea santificado y encuentre su único propósito en adorarte a ti, en alabarte a ti, en glorificarte a ti, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Haz tu trabajo en mí, completa el trabajo que has iniciado, purifícame, lávame de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión, de toda ofensa, y dame la gracia, Señor, dame la gracia de que mis ojos regresen a ti, de que todos mis sentidos sean para la gloria y alabanza tuya, que todo mi ser sea un instrumento de alabanza, un instrumento de adoración, un instrumento de glorificación, que todo mi ser se una al coro de los 24 tronos y del coro de todos los ángeles y arcángeles y proclamen lo mismo: eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Eres santo, santo, santo. Digno, digno, digno eres tú, Señor. Danos la gracia de salir de nuestro sentimiento de amarnos a nosotros por encima de todo. Señor, soy yo quien debe de morir a todos estos deseos y anhelos que son contra mí, pero sobre todo contra ti. Límpiame, Señor, sana mi corazón, libérame de mí mismo. Dame la gracia, Señor, de tener un corazón agradecido, un corazón humillado y un corazón abierto a todo lo nuevo que tú quieres para mí. Sáname, Señor, sáname, libérame y levántame para ti. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias y gracias. Y bendito y bendito y bendito es tu santo nombre, por siempre y para siempre. Gracias, gracias y gracias. Bendito seas. Amén. Y amén. Les hemos pedido tanto a ustedes como a las mujeres que traten de revisar el material en la página web. Siempre hay nuevos motivos o nuevos enfoques que Dios nos permite ver. Cada uno de nosotros tiene distintas facetas por la familia, por la cultura, la nacionalidad, la presión que hemos tenido, el área académica que hemos llevado o hemos cumplido. Hay un montón de presión alrededor de nosotros y que tenemos que analizar para saber si no estamos jugando un juego equivocado. Y de ser así, pedir perdón. Los juegos equivocados requieren adoración. Y donde dedicamos el mayor tiempo de nuestra vida, puede ser que por ahí esté el problema. Amén. Así es que les ruego que vean esta página. Bien, vamos a entrar seguimos en lo mismo, pero quiero hacer una foto de cada uno de nosotros. Una foto y después quiero hacer una foto de congregación. Veamos a ver cómo salimos el día de hoy. Entonces tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Estaba el traje de luz. Vemos cómo la iniquidad entró y cómo turbó todos los sentidos. Y al perturbar todos los sentidos, vemos que la fe, imaginación, los ojos, en fin, los 5 sentidos del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero aquí faltan los instintos. Y al hablar de los instintos, es algo que tenemos que tener presente. Si usted está en un lugar extraño y no tiene que comer, y tiene necesidades, usted puede decir, yo tengo que prevalecer, entonces me da el derecho de robar, porque si no, ¿cómo? Muero. Entonces hay una especie de ley por ahí que dice que tengo que conservar mi vida. Los instintos, cuando no están educados y cuando no están sujetos específicamente a las riendas de Jesucristo, los instintos son peor que la perversión de los sentidos.
Por favor, escúcheme. Los instintos. Por ejemplo, usted ha visto los animalitos. Los animalitos se manejan por instintos. Por más que los querramos educar, ¿verdad? De repente el león te puede dar una mordida, aunque haya estado mucho tiempo contigo. Los instintos es lo más bajo que tiene el hombre en su cadena hacia arriba. Los instintos son lo que hace que los animales prevalezcan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando los instintos en el ser humano es lo más bajo y de ahí viene el espíritu, el alma, el cuerpo, o el cuerpo, el alma y el espíritu? ¿Se supone que el hombre debe de prevalecer por los instintos, o por el cuerpo, o por el alma, o por el espíritu? ¿Cómo sería el orden? Y si el espíritu no está bien, ¿cómo va a estar entonces su alma? ¿Y cómo va a estar su cuerpo? Y si todo eso está en desorden y desconoce que los instintos están en desorden, dígame, ¿qué manda? Pensemos en cosas un poquito grotescas. Un hombre pasional. Al decir pasional, puedo hablar de hombre de violencia, de un enojo irascible y de una apetencia sexual insatisfecha. ¿Qué pasa con este hombre cuando mira mujeres? Se le va. Entonces, ¿por qué es manejado? Por los instintos. Entonces, las ciencias médicas, los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, están viendo cómo le hayan respuesta a esto. Pero, ¿qué respuesta se le puede encontrar si todos los sentidos están pervertidos? ¿Cierto? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasa con los instintos del hombre? Por ejemplo, el instinto de conservación, que es para advertir el peligro y para hacer refugio, pero cuando está pervertido, no solo quiere uno, no solo refugio, sino que quiere mucho más que el refugio. Hasta tiene envidia del refugio del otro, hasta se enoja por cualquier cosa y es totalmente susceptible. En pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos? Una bomba de tiempo. Chicos, ¿me estoy explicando? De ahí podemos pasar al otro, que es el instinto de adquisición. Todos estos instintos en el Edén estaban completamente satisfechos. Pero al entrar el pecado, todos los instintos quedaron en desórbita, quedaron desorbitados, pues. Entonces, el hombre quiere más de lo que es su terreno, quiere más. Viene el robo, la codicia, la ambición. Y es lo que hemos llamado que el corazón del hombre no tiene fondo. Porque por más que lo quiera llenar, siempre quiere más. El siguiente es el instinto del hambre y la sed. Creo que es bueno que busquemos el alimento y que estemos satisfechos. Pero puede ser que tengamos el alimento y aparte de lo que ya tenemos de reserva, queremos comer más, queremos más placer, etcétera, y nos lleva a un desorden. Luego el instinto de reproducción. El instinto fue para perpetuar la raza. ¿Se recuerdan? Pero otra cosa es que haya perpetuidad de raza o continuidad, y otra cosa es la forma como los instintos, con el espíritu perturbado, con el alma perturbada y con un cuerpo que quiere. Cuando hablo del cuerpo, pensemos en drogas o pensemos en alcohol. Una persona adicta o drogadicta, como quiera usarlo para referirnos a una adicción, resulta que cuando ya su cuerpo se habituó a cierta dosis, tal vez él ya no quiere, pero en cierto momento, aunque él ya no quiera, el cuerpo demanda, ¿cierto? Y eso ocurre no solo a nivel del sentido del cuerpo, sino que ocurre a nivel del alma. El hombre es un ser insatisfecho. Ahora, si junta los instintos con la perturbación de todos los sentidos, pregunto ahorita, ¿usted se casaría con una mujer así?
Pues permítame decirle que bajo las mismas condiciones, creo que todos nos fuimos enfocando en esa línea, porque no veíamos. ¿O no? ¿Por qué se ríe? No le estoy diciendo nada a su esposa, le estoy diciendo que tanto su esposa como usted y como yo nos fuimos en esa dirección, porque pensábamos que era lo bueno. Y como dicen muchas mujeres, a este lo cambio yo en el transcurso del matrimonio, ¿verdad? Pero al final como que resulta que no pudo. Bien, entonces el instinto sexual y luego el instinto de dominación, afirmación para cumplir su voluntad. El hombre necesita autoafirmación. Ahora, este punto es importante, porque el único que nos puede dar autoafirmación es aquel que nos dice quiénes somos. ¿Cierto? Pero mientras no encontremos esa respuesta, ¿dónde busca el hombre su autoafirmación? Tiranía, injusticia, posición, gobernar, reinar, poseer, tener. Y esto es en todas las estructuras sociales, no solo en los ricos o en la clase media, alta, baja o en la clase baja, más baja de todas o en la paupérrima, es igual. Entonces, imagínense que todavía el mundo, si lo vemos bien, diríamos que todavía el mundo subsiste porque por pura gracia de Dios. Ahora, seguir en este sistema es como quien dice, ¿qué me pasa? Porque ya encontramos la respuesta en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces de aquí está usted, chato, mire la foto, si es mujer agréguele 2 moños. Y le pone un collar a la foto. ¿Está bien? Entonces, aquí está usted. Ahí está el espíritu ha sido perturbado. Y al ser perturbado el espíritu, podemos ver que el hombre puede poner su fe en estas 8. Pusimos 8. Pueden haber más. Entonces, lo más íntimo de la fe, según el cronograma o la gráfica de la reverenda Hitch que tenemos allá, si usted va de adentro hacia afuera, usted va a ver que la fe ha sido distorsionada. Y si ha sido distorsionada, entonces imagínense lo que va a pasar a nivel ¿de qué? De la oración. ¿Y qué va a pasar a nivel por favor, qué sigue? ¿Qué dice allá? ¿Dónde está la nariz? La conciencia. ¿Y qué sigue después? Esperanza. ¿Y qué sigue después? El afecto. Si todo esto está en lo más básico del hombre y los instintos están pervertidos, ¿qué más necesitamos? ¿Será que el hombre es enemigo de sí mismo? Es enemigo de Dios. ¿Puede el hombre? No. ¿Quiere el hombre? No puede. Por eso Romano lo dice muy bien, ni puede ni quiere. Y solo estoy hablando a nivel del espíritu. Ahora, imagínese el autoengaño o el engaño religioso de hacer creer que el hombre se salva por obras, teniendo todo esto adentro. Por favor, se puede reír. Bueno, no se ría, pues. ¡Qué engaño! ¡Qué terrible! Ahora, esta es la base. Abajo están los instintos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando podamos ver la perversión del alma y podamos ver que la imaginación tiene 12 corrupciones? Y que luego podemos ver que la razón está pervertida, que no puede. ¿Qué pasa cuando un instinto se junta con otro instinto? Se van al partido de fútbol, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el sentido de la conciencia no tiene claridad para discernir? ¿Y qué pasa con el sentido de la memoria? Porque la memoria es un instrumento para mantenernos en culpa. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el afecto? Porque si no es hacia nosotros, tenemos que hacer simulación. La mejor forma de ganar afecto es simulando lo que lo tenemos hacia otra persona. Entre comillas, puede ser como quien dice, bueno, pero en el fondo somos amadores de nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Por qué amamos tanto a nuestros hijos y a nuestros nietos? Porque son míos.
A ver, ¿quién hizo ese descubrimiento? Porque son, ¿qué? Mío. ¿Y los demás qué pasó? Todos son de aquel entonces. En el fondo es mío, mío de mí, ¿cierto? Y se parece a mí, imagínese. Entonces, vea cómo el ser humano tiene pervertidos sus sentidos y encima y debajo es como un sándwich, instintos de instintos y todo lo demás pervertido. Entonces, los instintos de conservación, adquisición, hambre y sed, reproducción y dominio, pues están desbocados. Y aparte de eso, está el orgullo de revelación, que yo pienso que mi pensamiento es mejor que el de los demás. Y si mi orgullo de revelación, por eso, este es el principio satánico. Yo pienso que yo tengo la razón. Y si yo tengo la razón, mi pensamiento es mejor que el de Dios. Entonces, con mi pensamiento me voy a redimir. Y mi pensamiento me va a dar satisfacción. El hombre engañándose a sí mismo. Entonces, orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Dígame cómo era la caricatura que estaba ahí. El enemigo lo que ha hecho es entenebrecer los sentidos para que no lleguemos a más. Y llegar a más quiere decir que cuando Cristo venga a nuestra vida, primero le ofrezcamos resistencia a Él para que no entre. Y ya que ha entrado, levantar todo el tumulto adentro para que usted no muera, ni Cristo crezca. Y el principio es que Él crezca y que yo mengüe. Entonces ya me cambia el concepto. No solo debo de ser salvo, sino que debo de entrar al proceso de que yo debo de morir en mi forma de pensar, en mis emociones y en mi forma de actuar. Y debo de comenzar a aceptar que el pensamiento de Cristo es bueno y perfecto, y que mis emociones tienen que estar en forma a ese pensamiento, y mi obrar en relación a Él. De otra manera, nos perdemos. ¿Vamos bien, chicos? Perfecto, entonces podemos ver todo esto que hemos platicado, y el hombre está, ¿qué? Pervertido. Y aquí es donde se forman las fortalezas malignas. Quiere decir que el hombre en la fe natural, cuando le presentan a Cristo, no. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza, tiene que ser vencida. Por eso es importante la prédica. Y si veo las demás fortalezas a nivel interno, podría decir que en todas las partes hay una egolatría, una adoración a nosotros mismos sin saber a quién lo estamos haciendo. Y de alguna manera, esto es importantísimo. Todos los sentidos están interconectados. Si esto es cierto, entonces este es el problema del hombre. Dígame, ¿por dónde puede salir? Es un laberinto. Un laberinto en el cual todos los sentidos te envuelven y te mantienen en la palabra adoradores o amadores de sí mismo. No puede salir de ahí. Él se considera el epicentro. Ahora, imagínese pensar que la Tierra es el epicentro del universo. ¿Se reiría usted hoy día de eso? Pues puede reírse al saber que nosotros pensamos, en lo más íntimo, que de alguna manera somos el epicentro y que Dios está a nuestro alrededor para de repente, si lo necesitamos, ¿va? Entonces, este esquema que les presento ahorita, de estos laberintos circulares, es lo que pasa en el hombre. No puede salir de sí mismo. Ni hay nada que lo pueda satisfacer. Siempre busca más, busca más, busca más. Y a través de esa búsqueda, lo único que hace es perderse. Pueblo de Dios, ¿estamos? Ok. Con este material hemos terminado de ver la triple naturaleza en lo que se llama la corrupción de los sentidos. Ya la próxima temática ya va a ser un poquito diferente, pero siempre en relación a esto, para que lleguemos a descubrir cómo ha sido el proceso del pensamiento y la forma como todavía nosotros abonamos a esto para nuestra propia perdición, porque todavía la parte de amadores sigue funcionando. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por ayudarnos
a vernos a nosotros mismos. Esto nos permite correr a tu cruz y decirte, es necesario de que yo muera, porque si yo no muero, no vivo, Señor. Es como el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae y no muere, no vive, Señor. Padre, dame la gracia de entender este proceso en mi vida y dame la gracia de poder morir en tus brazos, a sabienda de que en ti está la vida y la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito y bendito es tu nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.